Hola, muy buenas noches. Bendiciones, amada iglesia, siervos del Señor. Es un placer estar con ustedes a través de este medio. Gracias por estar presente, por abrirnos las puertas de su hogar, por recibir la palabra. Gracias a todos ustedes. Antes de poder entrar y compartirte lo que el Señor me ha dado para esta noche, sabemos que el sábado a las 10 de la mañana tienes una cita, mujer del Señor, en la casa y poder en Jesús, para poder disfrutar de ese tiempo especialmente para ti. Nuestro tema son los lenguajes del amor. Vete radiante, vete más hermosa que siempre, y hemos estado pidiendo que lleves un pequeño detalle para poder hacer un intercambio entre las mujeres que van a estar sentadas en tu mesa. Y si no lo tenías presente, espero que puedas escucharnos en esta noche o a lo largo de esta noche o mañana temprano o a lo largo de estos días, que puedas llevar ese obsequio para poder hacer ese intercambio con las mujeres que te toquen en tu mesa. Estamos en este momento teniendo ese respiro de parte del Señor, y que esta palabra pueda ser ese respiro que necesitas, ese aliento que necesitas, esa palabra que te motive, que te impulse para seguir adelante en las cosas de nuestro Padre Celestial. Sí hay necesidades, sí, puede haber tribulaciones, sí, puede haber desiertos, pero siempre el Señor trae la palabra a tiempo para tu vida. Yo creo que en esta noche, para ti o para muchas, será la palabra. Y si no estás pasando por necesidades tan preocupantes, al final del día, la palabra del Señor nunca va vacía, siempre hace algo en la vida, en el creyente. Y en lo que estás, pues no sé si tienes tu Biblia físicamente o de manera electrónica. Si quieres acompañarme en los textos que vamos a leer y vamos a escudriñar la palabra en esta noche, bueno, pues hazlo juntamente conmigo. Cada cosa que el Señor me da tiene un fundamento. Nada viene producto de lo que creemos y pensamos, ni en la vida del pastor ni una servidora. Al contrario, nuestro pastor siempre nos invita a ir de la raíz, y la raíz se encuentra en la palabra, en esta poderosa palabra contenida en la Biblia que el Señor nos ha dejado para edificarnos a todos. Así que yo te invito a que tú la escudriñes conmigo, y si te damos una cita, pues no te quedes con que creas que dice eso. Ve, verifícala, y que puedas tener esa certeza que lo que unos servidores siempre tratan de dar no es producto de algo personal ni de la carne, es producto de lo que Dios pone en nuestro corazón para edificar a su pueblo. Y si la tienes, pues ve conmigo, segunda de Timoteo capítulo 2, verso 15. Vamos a estar hablando de buscar ser ese cántaro que el Señor está esperando en tu vida. Así en esta noche, si te sientes que no eres esa persona digna de adelante del Señor, si no ha encontrado tu persona esa talla que necesita, pues hoy tienes que quedarte con la mentalidad que tienes que buscar ser un gran cántaro, y ese cántaro debe de contener pues buenos frutos, buenos vinos, claro que sí, buen aceite, buena unción, buen amor, aleluya. Y vamos a empezar a escudriñar esto que el Señor nos ha entregado. Dice la palabra: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, más evita profanas y vanas palabras, porque conducirán más y más a la impiedad. Verso 17. Y su palabra carcomerá como gangrena, de las cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y transforman la fe de algunos. Verso 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce al Señor a los que son suyos, y apártense de iniquidad todos los que invocan el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también hay de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos
y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ser uno de esos instrumentos de los cuales habla esta porción de la Escritura, habiendo diferentes materiales para poder ser un instrumento en las manos del Señor. Parte de ese material pues lo conforma el barro que puede ser moldeado, un barro que puede manipularse de tal manera que si no tiene la talla, la estatura, la profundidad, la anchura, el Señor lo pueda lograr en tu vida. Pero me llama la atención que cuando empezamos a leer este pasaje de segunda de Timoteo en su verso 15, habla y dice que necesitas presentarte aprobado como obrero que no tiene de qué preocuparse, de qué avergonzarse, de qué sentirse humillado y cómo vas a llegar con esa postura delante del Señor. Y quiero compartir lo que otras versiones dicen al respecto de este verso. Una versión dice, esfuérzate y preséntate ante Dios como trabajador. Fíjese lo que dice, como trabajador acreditado, que no tiene de qué avergonzarse, que expone rectamente la palabra de verdad. Cuando estás en tu aposento, cuando vas a la casa del Señor, no puedes decirme, no, pues no voy a ir porque hay algo que no puedo mostrar libremente al Señor. No, hoy no voy a tener ese tiempo de comunión, de intimidad con mi Padre porque hay cosas que me avergüenza delante de Él. Dice esta versión, necesitas presentarte como un trabajador acreditado. Cuando usted busca a alguien que haga algún trabajo dentro de su hogar, usted pide que esté recomendado. Oye, pero ¿me lo recomiendas? ¿Sí te ha dado buen resultado? Y está siendo acreditado por otra persona, si hace o no hace un buen trabajo. Y todo depende de qué, de las cualidades, de las actitudes, de la habilidad, del conocimiento que tiene esa vasija. Tú eres una vasija del Señor y no puedes presentarte sin tener esa carta de no acreditación. Tú tienes que presentarte con una carta que te acredite, que eres una persona aprobada, que eres una persona aceptada, que eres una persona delante del Señor digna de ser llamado su hijo. Otra versión dice, trata que Dios pueda contar contigo. Sé como obrero irreprensible, experto en el manejo de la palabra de verdad. Fíjese bien, trata, o vamos a cambiarle, procura de que Dios pueda contar contigo. Si te hiciera el Señor esta pregunta, hijo, hija, joven que nos estás escuchando, jovencita, si te hiciera el Señor esta pregunta, ¿puedo contar contigo? Si el Señor lanzara esa pregunta de manera general a su grey, a su pueblo, a su rebaño y dijera, ¿con quién puedo contar? ¿Sabría el Señor que puede contar contigo? Porque yo creo que como padre hay ciertas decepciones que atraviesas cuando esperas y dices, no, pues voy a descansar en mi hijo tal, voy a descansar en mi hija tal, pero cuando encargas y delegas actividades y no tienes la respuesta de tus hijos, después quieres descansar en ellos ciertas tareas, ciertas inquietudes, ciertas preocupaciones y tú te haces esa pregunta, ¿podré contar con él? Pues de la misma manera, el padre puede preguntarse y decir, ¿podré contar contigo? ¿Creerás que el Señor puede contar con tu persona? Ninguno de los que hoy pueden estar escuchando, de los que han de escuchar, me podrá decir que no ha sido llamado y que no tiene nada que ofrecerle al Señor. No, el Señor te ha dado a ti capacidades, habilidades y talentos y a muchos dones. Tienen el privilegio de tener dones del Espíritu Santo y otros tienen han tenido la oportunidad de aprender en el ámbito secular, de prepararse en el ámbito secular. Dígame si no van a contar con esa preparación en todos los aspectos. ¿Cómo pues el Señor puede decir, pero ¿a quién llamo? ¿Quién me puede decir, yo Señor, envíame a mí, aquí está tu hijo, aquí está tu sierva, aquí está mi matrimonio, para que te sirvas de estas vasijas, para que te sirvas de estos instrumentos?
Si el Señor te preguntara, tu vasija está preparada, tu vasija está siendo ese buen barro que fue moldeado para que el Señor use tu vida, porque dice trata. Y cuando habla de tratar nos deja un paréntesis grande, que puede haber tropiezos, dificultades, diferencias, confrontaciones, a lo mejor estructuras mentales que tienes que quitar, que tallar, no sé, que no sean ese obstáculo en tu vida para que tú sigas intentando ser esa persona que el Señor pueda hacer que cuente contigo. Hemos escuchado a muchos que alguna vez dicen, no, pero por el trabajo no puedo, pero ahora que cambie de trabajo, ahora que me modifiquen el horario, ahora que me jubile, entonces las cosas van a cambiar. Y cuando llegan esos tiempos que el Señor te da la oportunidad de modificar o de concluir ese ciclo para obtener mayor libertad en el tiempo, porque una de las cosas dice que no tienes tiempo. Bueno, el tiempo siempre hay. La cuestión aquí es que tú quieres hacer ese tiempo para que el Señor use tu vida. Y yo te lo dejo ahí como una parte confrontativa de decir, tengo el tiempo y el Señor quiere contar conmigo. Realmente yo quiero que el Señor cuente conmigo. Cuidado con eso, porque el Señor está buscando esas vasijas que ha moldeado, que ha trabajado para poder usarlas. Y otra versión dice, esfuérzate en presentarte ante Dios de forma que merezcas su aprobación, como trabajador que no tiene de qué avergonzarse, que expone rectamente la palabra de verdad. Dice, esfuérzate en presentarte delante de Dios, que merezcas la aprobación. Cuando leímos 2 de Timoteo, hay cosas que tienes que dejar porque te llevan a la impiedad. Y es a lo que se refiere cuando introduce estas palabras. Tendrás que dejar cosas de malas palabrerías, de profanas palabras, de vanas palabras y de repeticiones de tus palabras que hacen causar heridas, que lastiman, que mienten, que ultrajan, que a lo mejor engañan, no sé, que dividen. O que simplemente no son apropiadas para el momento ni para decírselo a las personas. Y dice, todo esto genera ir más y más a la impiedad. Pero de todas estas cosas, dice la Escritura, pues son de las que te tienes que alejar. De todas estas cosas son de las que te tienes que limpiar. Por eso necesitas esforzarte para que cuando vayas a la presencia del Señor, creas que vas a merecer la aprobación de tu Rey y de tu Padre eterno. Cuando esto lo tienes tú presente, entonces toda la palabra de verdad, toda la palabra que el Señor te ha revelado, toda la palabra que el Señor te ha vertido sobre de ti, entonces no van a ser repeticiones a la ligera, no van a ser repeticiones vanas y corrompidas, no, vas a exponer rectamente la palabra de verdad. Vas a hablar con respaldo, vas a hablar con integridad, vas a hablar con seguridad, vas a hablar con la certeza de que todo lo que estás diciendo es así en tu vida o en el área que le estés declarando, porque tus actos te respaldan, porque has sido presentado delante del Señor aprobado, has sido un instrumento que el Señor puede contar contigo, has sido un instrumento que tiene cartas de recomendación, si me dejas explicártelo, exponértelo de esa manera. Has sido un trabajador del Señor acreditado para una buena obra. Yo creo que debes de considerar que tu vida debe de ser un buen instrumento en las manos del Señor. Dice que en la casa hay muchos utensilios, pero unos son para usos deshonrosos, unos son para usos viles, pero hay otros que son de usos honrosos para toda buena obra. Y de esos son de los que el Señor quiere que tú seas, de esos especiales, de esos apartados, de esos que puedan contener esa presencia del Señor para poder hacer grandes cosas. Y cuando habla de estos utensilios en este pasaje, habla que hay oro, plata, pero hay barro.
El oro representa esa parte de la madurez alcanzada en la vida del creyente. ¿Cuánta madurez tienes para poder sobrellevar la vida matrimonial? ¿Cuánta madurez, joven, tienes para sobrellevar tus propios problemas a tu propia edad? ¿De verdad dices ser una persona adulta y madura? Entonces que tus actos, tus maneras de responder, de hablar, te delaten que estás alcanzando madurez. ¿Tienes la madurez para lidiar y resolver los conflictos laborales? ¿O eres tan inmaduro que tiras la toalla del trabajo a cada rato y por eso estás tocando de puerta en puerta, de tiempo en tiempo? Porque la insensatez y la inmadurez no son parte de tu vida. Al contrario, la rebeldía, el llevarla contra de las reglas del trabajo, el desafiar a las autoridades se ha convertido parte de ti. Pero si te consideras como un instrumento de oro, es porque tienes una gran madurez revestida en tu vasija. Cuando habla de la plata, habla de esa parte de transición, habla de esa parte de ser firme, habla de esa parte de que el Señor te está probando, el Señor te está metiendo al desierto, el Señor está trabajando una parte de tu vida, pero eres tan firme que estás pasando la transición de esa prueba, estás pasando la transición de ser pulido, estás pasando la transición de ser tallado, porque has comprendido que has sido redimido, que has sido comprado a precio de sangre y que el sacrificio de la cruz del Calvario no puede quedar en vano. Al contrario, ese sacrificio cobra firmeza en tu vida, te da convicción y no te echas para atrás y dices, claro que puedo, porque Dios está conmigo. Pero cuando habla del barro, habla de esa parte del ser hijo de Dios, moldeable, transformable. Habla de ser un hijo que le das la oportunidad al maestro de tallar tu vida, de volverla a hacer si le place, porque te dará otra capacidad que no tiene. Cuando usted ve a la gente trabajar el barro, pues le da la forma, la talla, la altura, la anchura, la profundidad y el arreglo adecuado. Así me imagino que está el Señor, y como te tiene esculpido en la palma de tu mano, no hay día que no esté moviendo algo para hacerte más perfecta, para hacerte más perfecto, para hacerte más digno, para que cuando te presentes no te sientas indigno, no te sientas reprobado. Al contrario, el Señor está en tu mano y dice, no se me pasa la vida de este jovencito, no se me pasa la vida de Mónica, no se me pasa la vida de Guillermo, de Arturo, de María, no sé, de Juan, de Carlos, de Roberto, no sé, de Marta, de Diana, de Abigail. Y Él está trabajando en la mano y dándote la talla y la forma, porque cuando te consideras que eres un barro en el Señor y que puedes tener otras coberturas dentro de tu vasija, pero no se te olvida que eres un barro en las manos del Maestro, entonces el Señor siempre tendrá la oportunidad de darle la libertad de hacerte a la talla, a la estatura que Él necesita para que este vaso, esta vasija que eres tú, pueda ser un vaso siempre para un uso honroso, para un uso digno, pero para hacer grandes cosas. Aleluya. Mire, Jeremías habla acerca de moldear ese barro. Jeremías 18, verso 1 dice, palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía la echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Verso 5. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Tú eres ese barro en las manos del alfarero. Tú eres esa masa de tierra en las manos del Señor, dando forma, tallando, perfeccionando, limpiando, quitando la impureza, purificando esa vasija hasta que encuentre la perfección que el Señor le agrade de tu vida. Claro que el hacer una vasija se le puede echar a perder porque dice así ya no, yo la necesito, yo lo necesito a los matrimonios, necesito a los jóvenes.
con otra medida, con otra capacidad, con mayor pulición, con mayor brillo, y los meto al horno y los cozo y los saco y están listos para este tiempo y para este ciclo. Así está el Señor trabajando en ese taller. Así está el Señor trabajando desde la eternidad. No se le ha olvidado tu persona. Y cuando sientes a lo mejor que eres más atacado, que eres a lo mejor, no sé, que sientes que vienen sobre de ti muchos dardos, a lo mejor es el tiempo de parar y reflexionar y decir, ¿no será que el Señor está tallando mi vida? ¿No será que el Señor me está probando en esta área para hacerme alguien con mayor altura, alguien con mayor anchura, porque mi cántaro no está teniendo la capacidad para recibir lo que el Señor me va a dar, me va a entregar? Puedes tener ese tipo de pensamiento y no un pensamiento que solamente pueda venir a derramar sobre de ti depresión, pueda venir a derramar sobre de ti a lo mejor un estancamiento en tu fe, pueda venir a traer sobre de tu vida a lo mejor incluso hasta apostatar de tu fe, pero para eso el pensamiento tiene que ser cambiado. Cuando algo venga tienes que ver lo productivo, tienes que ver lo bueno, qué cosa tienes que sacar de cada detalle que estás pasando en tu vida. No todo tiene que verlo con ojos de maldad ni con ojos de el enemigo me está atacando. No, tienes que verlo con que el Señor me hizo más fuerte, pasé esta prueba y salí vencedora. Gracias, Señor, porque moldeaste mi carácter. Gracias, Señor, porque cambiaste mi manera de ver las cosas. Gracias, Señor, porque pusiste colirio en mis ojos y cosas se me revelaron. Gracias, Señor, porque el poder de tu palabra vino cuando declaraba las cosas en la vida de mi esposo, de mis hijos, de mi matrimonio, de la gente que me ponía. Gracias, Señor. Por eso dice que el que está limpio, límpiese más, porque esas impurezas no pueden estar. El Señor necesita algo diferente de tu vida y como cántaro tienes que reconocer que tu vasija no puede quedar siempre a la misma talla y a la misma capacidad ni en las mismas condiciones. Tienes que darle la libertad al Señor de volverla a hacer y de hacerla más perfecta, más grande, más hermosa, con mayor altura. Aleluya. Alguien que esté en su casa, dígale al que tiene al lado, te está hablando el Señor. Y este cántaro es un instrumento y a ti como vasija pues te ayuda a realizar esa voluntad del Señor. Juan 4 en el verso 5 dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como de la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar el agua y Jesús le dijo, dame de beber. Verso 8. Pues un discípulo le había ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana? Porque los judíos y los samaritanas no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua de vida. Verso 11. La mujer dijo, Señor, no tienes cómo sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua de vida? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Verso 13. Respondió Jesús y dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Fíjate bien, en este pasaje o en esta parábola o enseñanza de la mujer samaritana podemos encontrar 5 limitaciones que ella veía en su persona. Probablemente, seguramente muchos van a ver estas mismas limitaciones en tu propia vida, así como ellas las veía, para no poder recibir de la fuente correcta. No te equivoques, hay uno solo que puede moldear tu vida, hay uno solo que la puede llenar, cambiar, transformar y hacerla explosiva de poder de lo alto. Y ese es nuestro Padre eterno, a través del sacrificio de Cristo.
Y estas limitaciones, mire lo que el Señor me mostraba. Número 1, ella se sentía indigna para hablar con Jesús, para hablar con el Hijo de Dios. Había complejos en su vida cuando ella decía cuando ella decía que los samaritanos ni los judíos se podían comunicar. Había ya hay una barrera por la cuestión de ser judíos y de ser samaritanos. Había esa parte de estrechez de decir, ¿cómo tú me vas a poder aceptar a mí? ¿Cómo tú vas a poder conversar, discutir o recibir algo de esta mujer samaritana? Recordemos que cuando leíamos decía que procuraras, que esforzaras presentarte como alguien aprobado delante del Señor. Ella no se sentía aprobada, ella no se sentía digna de poder presentarse delante del Hijo del Señor, delante del Mesías, delante del que esperaban conocer. Sabía ella que el Mesías iba a venir, pero no sabía que estaba frente al Mesías. O sabiendo que estás frente al Mesías, dices, yo no me siento digno de poder decir, estoy frente a ti, puedo entrar a tu altar, puedo entrar hasta tu lugar santísimo. Cuidado con eso, porque sé que muchos a veces aún dejan de tomar la cena porque se siente que son indignos, porque se siente que están mal y tu propia persona te juzga. Cuando la palabra del Señor dice que Jesús no vino para juzgar a nadie, vino para hacer que tú lo recibieras y que formaras parte de ese reino del Señor. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Has recibido a Cristo? Eres un hijo de Dios. Tienes a Cristo, tienes la oportunidad de esforzarse y poder presentarte aprobado delante del Señor. Así que esfuérzate, porque había esa limitante de sentirse inferior, de sentirse no aceptada, no aprobada, no con esa recomendación de ser una buena hija delante del Señor. Número 2, no tenía, dice que la escritura que no podía ella sentirse como alguien que pudiera servirle, porque dice que él fue y que le pide esa agua. Y esa parte de sentirse que no eres un buen sirviente, que no eres una buena persona para poder tener actos de servicio para otro, puede ser una limitante porque dices, pues hago esto y hago el otro y como quiera no quedo bien. Si lo hago, que lo hago mal. Y si no lo hago, pues que no lo hice. Y si lo hice, pues que lo hice a medias o que ni siquiera me esmeré. A todo le encuentran un pero. Y puede ser una limitante tuya, sentirte inútil para poder hacer algo manual, material o desenvolverte en alguna área. Ella podría pasar ese problema económico y a lo mejor la parte de la economía era su limitante. A lo mejor la parte de no ser una persona bien casada habría una limitante, pero cuidado. Acuérdese que el Hijo de Dios no vino para ser servido, vino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Eso es lo que nos dice Mateo en el verso 28, en el capítulo 20, en el verso 28. Así que déjate servir. No siempre vas a estar a lo mejor sirviendo las mesas. Habrá oportunidad que el Señor mande para que alguien más te sirvas, pero te sientes indigno de merecerlo. Te sientes con esa limitante. ¿Cómo a mí me van a servir si todo lo que hago le encuentran pero? Si todo lo que hago sale mal y si no lo hago sale peor. No te sientas así. Siéntete como una mujer, como un hombre, como una joven que alguna vez puede ser servido por otro. Así como Jesús estaba pidiendo ahora agua y pedía que le sirvieran esa agua. Y él dijo, bueno, si no quieres tú, pues yo puedo sacarla. Y ella dice, no, pero está profundo el pozo. No veas peros, déjate servir. Y si Dios manda a alguien, deja que te sirvan. Aleluya. Número 3, probablemente la parte que buscaba saciar no era la parte económica, no era la parte no sé, de los linajes esta mujer, sino era esa parte de esa necesidad espiritual. Cuando usted conoce el resultado de esta parábola, cuando le pregunta cuántos maridos ha tenido y ella reconoce que le dice toda su vida y ella sale por las plazas a decirle lo que había encontrado un hombre que le había dicho toda su vida,
Su carencia de esa mujer no era ni siquiera tener un buen matrimonio, no era tener grandes economías, no era tener hijos, no. La parte de esa mujer que la limitaba era la parte de saber que podía conocer al Hijo de Dios, a su Mesías. ¿Tú crees que a lo mejor tu limitante es esa? Que por años dices ser hija del Señor, pero en realidad no conoces a tu Señor, no conoces al Hijo de Dios, no conoces a tu Padre Celestial, y es una limitante para poder ser ese cántaro, esa vasija en las manos del Señor, que se deje moldear y pueda el Señor usar tu vida al máximo de tu capacidad. Cuidado con esa área. No sientas que no habrá una oportunidad para ti. Escucharás a otros que Dios le habla, escucharás a otros que han tenido experiencias sobrenaturales, y tú dices, ¿y yo cuándo? ¿Lo has buscado? La pregunta sería, ¿lo has buscado? ¿Tienes tiempo de intimidad? ¿Tienes tiempo para leer la palabra? ¿Vas y te congregas? ¿Sirves al Señor? ¿Estás provocando que venga esa cuestión sobrenatural que te asegure que estás creyendo en el verdadero Hijo de Dios? Que en verdad estás congregándote en el lugar correcto donde el Señor va a edificar tu vida, te va a plantar para echar raíces y para crecer y dar frutos, solo por el hecho que otros sí hayan tenido esas experiencias y tú no. Y no es la parte material, ni matrimonial, ni la unidad familiar, no. Es esa parte espiritual y es esa parte de sentir que en verdad Él es real, Dios es real, Jesús es real, el Espíritu Santo es real. Y esta mujer le llenó saber que por fin había conocido al Maestro, por fin había conocido al Mesías, que era verdad que el Mesías iba a venir y que ahora ya estaba ahí y ella lo había conocido. Había sido algo tan tangible que cambió su vida y se fue corriendo a anunciar quién era el hombre que le habían contado toda su historia. Ella podría tener dificultades para relacionarse, y eso es una limitante, porque dice que cuántos maridos había tenido, y las relaciones a lo mejor para esta mujer fueron una limitante. Y a lo mejor muchos de los que me están escuchando, hombres y mujeres, jóvenes incluso, que empiezan a tener novios a corta edad y uno y otro, como si fueran coleccionando parejas, lo cual para mí pues no es lo más sano ni lo más correcto, y no juzgo a nadie, pero creo que muchos van a comprender esta área, que cuando estás en el camino buscando tener esa estabilidad con un hombre o con una mujer, según sea el caso, las mujeres buscando tener un varón para cimentar un matrimonio, una familia, los varones buscando una mujer para hacer un matrimonio y fundar una familia, pero resulta que cuando lo hacen no era la persona correcta, hay rupturas, vuelven a juntarse, a buscar otra pareja, hay rupturas y quedan así matrimonios con hijos de un varón o de una mujer o de otra, y pareciera que para ti no hay una persona que puedas tú relacionarte, que puedas compaginar para hacer una unidad en ese matrimonio. O los jóvenes que cuando vienen estos divorcios se vuelven a hacer otras familias, la mamá se casa, el papá se casa, y los jóvenes se sienten que no pueden tener relaciones con aquellas parejas nuevas, en el caso de la mamá o del papá, y dices, ¿y ahora qué? Ni para allá ni para acá, y quedan, digamos que ellos piensan que a la deriva. No se equivoquen, no se equivoquen. Su mayor relación la deben de tener con Jesucristo. Si su relación con Cristo está bien, entonces ustedes podrán sobrellevar lo que estarán viviendo en esas vidas que sus padres decidieron optar por tomar y por renovar. Yo considero que los jóvenes necesitan de mayor plática, de mayor estrategias para poderlos unir más que desunir, no ponerlos en contra del esposo, de la esposa, del padre, de la madre, usarlos como ese instrumento para poder herir o atacar a lo otro, no, o como rehenes de esas relaciones. No, tienen que reconocer que cuando pasan las rupturas, que cuando vienen otros matrimonios, que cuando vienen otras familias a hacer
ser compuestas, necesitan buscar que haya alguien que los una. Y esta mujer necesitaba tener una verdadera relación, pero una relación que pudiera ver que todo lo demás podía acomodarse. Tu verdadera relación debe estar con Cristo. Y puede ser que tengas esa limitante, sentirte que no tienes una relación con Cristo, sentirte que Cristo está lejos de ti, que tu Padre está lejos de ti, y que cómo puedes hacer que otra cosa funcione en tu vida si a Cristo no lo tienes cerca, si a tu Padre no lo sientes, si sientes que te ha abandonado y te ha dejado solo, el único que dice la Escritura que lo ha dado todo por ti sin que te haya pedido nada a cambio. Pero no te sientas limitada como esta mujer samaritana. Siéntete bendecida de pertenecer a su reino. Siéntete bendecida de pertenecer a la casa que el Señor te cubre, te bendiga, te cuide, te guarde. Te va a moldear, claro. Te va a tallar, claro, porque vas a tener que entrar en un momento al taller de maestro. Y puede que el tallar duela, puede que el volver a hacer la vasija duela, pero cuando Él empiece a dar la forma, cuando empieces a cobrar la forma, cuando empieces a ser pulida, encontrarás la verdadera razón de convertirte en una nueva vasija delante de nuestro Padre eterno. Aleluya. Todo esto es porque requieres una verdadera transformación. Aleluya. ¿Cómo vas a lograr ser transformada en esa vasija? Y con esto voy a cerrar este tiempo. Romanos 17:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Está aquí un pensamiento trayendo crisis sobre de tu vida, pensando que a lo mejor el Señor todo te sale mal y el Señor no hace nada por aligerar tus cargas, por quitar tus problemas, por subsanar aquellas áreas que están vulnerables y que están sufriendo algún tipo de escarnio. Pero eso es un pensamiento que está aquí. Ahora, cuando vives esa transformación y esa renovación en tus pensamientos, entonces tiene que existir otra área aquí, trabajada por el Espíritu Santo gobernando las emociones, el Espíritu Santo sujetando la carne, el Espíritu Santo ayudándote a trabajar el discernimiento entre lo que te conviene y lo que no te conviene, entre el pensamiento que sale de tu voluntad natural humana, pero el pensamiento que tiene que edificar, cambiar y transformar tu vida. Isaías nos habla que los pensamientos del Señor son más altos que los tuyos. Esos pensamientos son los que te transforman. Esos pensamientos son los que van a estar renovando tu mente. Una mente que vea lo verdadero que tiene el Señor. Una mente que cuando le muestran un camino malo, pueda ver el camino de bendición que el Señor le está trazando enfrente de tu vida. Una mente que cuando le dicen las puertas están cerradas, esta mente dice: no, mi Señor me ha abierto la puerta y esa puerta solamente el Señor la puede cerrar, pero porque hubo una renovación, porque hubo una transformación, una vasija que se presenta delante del Señor aprobada, que el Señor le hace la aprobación, que se ha esforzado por ser aprobada delante del Rey, necesita ese cambio de mentalidad, necesita romper las estructuras, necesita quitar esos pensamientos porque no te edifican, porque al contrario te estorban para que el Señor pueda trabajar en ti. Pero si tú quieres ser tallada por el Señor para alcanzar nuevos niveles, para alcanzar nuevas cosas, entonces necesitas dejarte pulir tus pensamientos. ¿Cómo? Lee la palabra. En la palabra vienen muchas promesas que son para ti. No digas: no, estas no, todas las que están ahí son para ti. Y entre más temprana hora
puedas apropiarte de esas promesas. Yo te puedo asegurar que a más temprana hora verás las bendiciones del Señor sobre de tu vida. Porque unos, dice, son bendecidos desde temprana edad. Porque unos fueron llamados para gobernar a los 10, a los 8 años, dice la Escritura. Claro, porque creyeron que tenían un llamado, porque creyeron que Dios estaba con ellos, porque creyeron que se presentaban delante del Señor para ser aprobados de llevar un buen reinado, un buen gobierno respaldado por el Señor. ¿Por qué tus hijos no podrán tener ese gobierno de su vida? ¿Por qué tus hijos a temprana hora no podrán cambiar esas estructuras que lo lleven a conquistar otros niveles? ¿Por qué tu matrimonio no pueden ser renovadas esas estructuras para cambiar las estrategias matrimoniales y avanzar en un rumbo diferente? Porque si las dos vasijas son pulidas, las dos vasijas buscan cambiar, las dos vasijas buscan renovar las ideas que tienen de ese matrimonio. Y puedes poner en la balanza qué es lo que te conviene: cambiar tus formas y tus pensamientos a la voluntad del Señor, o seguir trabajando tu vida y cada área bajo los mismos pensamientos y lineamientos que hasta ahora has tenido. ¿Qué provecho te ha dejado esto? ¿Y qué bendición te va a dejar esto que el Señor está diciendo que se puede y que lo puedes hacer? Aleluya. Número 2, tener una visión para cumplir un propósito. Ese es un segundo punto que tú debes de hacer para transformarte en una nueva vasija. La Biblia Bat dice: donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. Esto lo dice diferente la Biblia en Reina Valera 60 en el Proverbios 29:18. Dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Es decir, que siempre necesitas tener una palabra de parte del Señor que te haga trabajar por alcanzar un propósito, que te haga trabajar por alcanzar una nueva meta. Necesitas tener la visión clara de dónde el Señor te tiene que llevar, de dónde el Señor está esperando ese punto de llegada, porque ahí te estará esperando para entregarte otra palabra revelada, para entregarte una nueva meta, para entregarte una nueva profecía, para entregarte una nueva voluntad, porque sabe que su hijo, su hija, tiene la capacidad para alcanzarla y para llevar todo a cabo de tal manera que te veas vencedor. Dice que sin profecía, y dice que la profecía más segura, más certera, que no se puede equivocar, está contenida en la palabra del Señor, en la Biblia, en el instrumento que el Señor te ha dejado para leerla, para edificarte, para revelarte la vida eterna. Ahí está la mejor profecía. No esperes que una persona con esa investidura de ser llamado profeta o profetisa llegue y te dé una palabra, porque entonces el tiempo pasará y tú no verás que hay una palabra que tenga que cumplirse en tu vida. Si tú lees la Escritura, tú sabrás qué palabra se tiene que empezar a evidenciar. A lo mejor es la parte de trabajar la unidad, a lo mejor es la parte de despertar y ser alguien valiente, a lo mejor es la parte de trabajar y arar la tierra para hacerte alguien productivo. Probablemente, joven, es la parte de ir al Egipto para poder recibir la instrucción para que en un tiempo no muy lejano Dios empiece a utilizar tu vida. Probablemente no es el área financiera, no es el área matrimonial. Probablemente como doncella, como príncipe, como princesa del Señor, el Señor te está llamando para decir: hoy es el momento de que me sirvas, es el momento que me busques, es el momento que me reconozcas, es el momento que tengas más tiempo conmigo. Probablemente, le digo, no quiero dejar calificativos ni etiquetas a nadie, ni apuntar con un dedo para decir que eso es lo que necesitas. Cada uno de los que hoy ven y escuchan y escucharán podrán ubicarse ahí en ese lugar de decir: sí, eso es para mí, porque para alguien Dios lo ha enviado, para alguien Dios lo está lanzando. Su palabra no va vacía, y a alguien Dios está llamando para tener tiempos de amor, tiempos de encuentro, así como
como Él salía al encuentro a Marta, a María, a las mujeres cuando Él fue puesto en ese sepulcro, así en estos tiempos el Señor necesita que haya esos encuentros para que haya un verdadero enamoramiento, para que haya un verdadero despertar, para que haya un verdadero arrepentimiento para muchos, para que otros tengan conversión, para que otros sean levantados en el poder, para que otros vengan a dejar de estar empolvados los dones, los talentos, el llamamiento y los pongan a trabajar en la casa del Rey. Aleluya. Para alguien nos está enviando y yo creo con todo mi corazón que alguien tiene que tomar la palabra porque no puede quedarse vacía ni puede irse en saco roto la bendita palabra del Señor. Pero bueno, ¿qué otra cosa necesitas hacer para vivir esa transformación de ser cualquier vasija a ser ese cántaro moldeado por el Señor? Necesitas tener ese valor, un valor no de quien tiene miedo, sino valor de vencer el pánico escénico. ¿Cuántos tienen llamados de parte del Señor a servir en determinadas áreas? Como consejeros, a lo mejor como evangelistas, a lo mejor como predicadores, probablemente para ser alguien que sane a los enfermos, para que se desaten milagros en la gente. Tienes dones, tienes llamado, pero no tienes la valentía para poder ejecutar el llamado que el Señor te ha hecho para servirle en su casa. Y tienes que vencer ese temor de decir qué van a pensar de mí, no van a creer en mí. ¿Qué te importa que la gente no crea en ti si sabes que el Señor te ha llamado para que le sirvas en esa área? El Señor está buscando ¿quién dice yo a su llamado? El Señor está buscando quién puede disponer de tener ese tiempo para que Él use su vida. Leíamos, trata de que Dios pueda contar contigo. Al inicio de esta pequeña palabra y esta palabra de reflexión, la Biblia de las Américas en la versión 95 lo dice de esa manera y dice, ¿quién trata de que Dios pueda contar conmigo? ¿Quién dice de los que están allá atrás que no los veo? Estás en casita, en el trabajo, vas en el auto. Tú eres de los que estás tratando de que Dios te vea y que te diga, cuenta conmigo, Señor. Tú puedes echar mano de lo que has puesto en mí, o tienes miedo porque sabes que alguien te va a criticar, te va a atacar, te va a acusar, te va a poner un dedo que te va a señalar. Yo pienso que es el momento de romper esa barrera de temor de qué puede decir la gente de ti. Si Dios te llamó, si tienes buen testimonio, ¿de qué te preocupas? Si estás seguro que es el área que el Señor te mandó para que le sirvieras como vaso útil, honroso, digno para hacer buenas obras, entonces es el momento que te tienes que levantar y decir, Señor, yo soy esa persona, a mí úsame, Señor. Mira, yo estoy tocando a tu puerta. ¿Necesitas un obrero? Aquí está un obrero. ¿Necesitas una obrera? Señor, aquí está sierva del Señor a tus pies. Dime qué voy a hacer y yo lo voy a hacer. Señor, estás buscando jóvenes que se apasionen, Padre. A lo mejor reconócele, joven, Señor, estoy apagado, estoy como candil en la oscuridad apagado, pero si quieres y puedes encenderme, aquí estoy. Usa mi vida para que otros jóvenes se enciendan como tú me enciendes. Tienes que cobrar ese valor. El temor no es parte de tu vida. El ser valiente y el tener un espíritu valiente, de fervor, aguerrido, esto es lo que viene de parte de tu Rey. Ahora lo único que necesitas hacer es reconocer cómo te encuentras en esta hora y decirle al Señor, Señor, estoy tocando a tu puerta. Tú puedes contar conmigo. Aleluya. Número que sigue. Necesitas tener la convicción para ser llamado discípulo del Señor, discípulo de Cristo. Un discípulo no llega a la casa y se sienta sin hacer nada. No, un discípulo del Señor busca hacer las obras que ha hecho su maestro. ¿Qué ha hecho su maestro? Su maestro sana enfermos. Su maestro resucita muertos. Su maestro da palabras de vida.
Su maestro tiene palabras de ciencia y de sabiduría. Su maestro restaura, su maestro libera, su maestro rompe cadenas, su maestro hace multitud de tareas con tal de ver a un pueblo libre, bendecido, respaldado por el poder del Padre, porque todo lo que pidieres al Padre en el nombre de Jesús, dijo Cristo, Él lo hará, mi Padre lo hará. ¿Qué necesitas? Tener la convicción de ser hecho un discípulo de Jesús. Tú no eres cualquier cosa. Tú no eres un creyente, ni un congregante más, ni una oveja más dentro de un redil. Tienes que pasar ese nivel de ser creyente, congregante. No eres de ese redil. Tú tienes que pertenecer al redil de los que son llamados discípulos del Señor. Por eso tu cántaro necesita ser transformado. Tu cántaro necesita ser moldeado. Tu cántaro necesita entrar al taller de maestro y que el maestro te dé la forma, la talla, la escultura, que tu barro en las manos del maestro será un gran cántaro en el Señor. Y mire, para cerrar, déjeme compartirle. Romanos 9:18 dice, de manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué quien ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombres, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso al barro, al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Claro que no. Cuando entras al taller, cuando estás dispuesto a entrar al taller, no puedes darles instrucciones al maestro y decirle, hazme alto, hazme delgadito y alto, hazme con 2 asas, no me hagas con asas, hazme pequeño, hazme con una capacidad reducida o hazme con una capacidad muy grande. No puedes decirle eso, porque el alfarero, porque el maestro del taller sabe cuál es el molde perfecto para cada uno, sabe cómo lo va a adornar, sabe qué necesita para llenarlo, sabe para qué le dio esa capacidad para vertir una u otra cosa. Lo que espera el Señor es que puedas rendirte en totalidad y decirle, estoy en tus manos. Cualquier día que me quieras meter al taller y darme la talla y darme la forma, aquí estoy. Y verás que tu vida alcanzará otra estatura y otros niveles que tú no te imaginaste. Solo permítele al Señor poder esculpir tu vida, poder esculpir tu barro y darte la mejor forma que Él está preparando y seleccionando para ti. Gracias por escuchar esta palabra, gracias por conectarte. Con todo mi corazón deseo que te haya dado un respiro de parte del Señor esta porción de la Escritura. Puedes y eres un gran barro en las manos del Señor para ser una gran vasija. Hombres, mujeres, jóvenes, solteros, casados. Si te apartaste del Señor, tienes la oportunidad de regresar y entrar al taller. Te dejo esta palabra, descansa en ella y que pueda darte el aliento para tu vida. Antes de poder cortar la transmisión, mis reinas amadas, mis doncellas preciosas, tenemos una cita este sábado, 10 de la mañana, para trabajar de parte del Señor un tema llamado los lenguajes del amor. Gracias por confiar en el ministerio y por estar presente y por dejar que la palabra que el Señor entrega edifique tu vida. Te espero con los brazos abiertos, con mucho gozo y esperando cubrir pues todas tus expectativas, porque el Señor nos da estrategias para poder trabajar contigo y esperamos poderlas llevar a cabo así como Él quiere para edificar a sus hijas amadas. Te mando un fuerte abrazo y primeramente Dios, próximo sábado 10 de la mañana, los lenguajes del amor. Bendiciones para ti y para toda tu familia.